En agosto de 1347, una década después del inicio de la Guerra de los 100 Años, la ciudad portuaria de Calais se rindió ante el rey Eduardo III de Inglaterra tras un asedio de 11 meses. Cuando el alcalde de Calais y 5 de sus conciudadanos entregaron las llaves de la ciudad a Eduardo, el rey ordenó su ejecución como castigo por haberse negado a rendirse. Mientras Eduardo rechazaba las súplicas de sus amigos cercanos para perdonarlos, su reina, Felipa de Henao, que estaba embarazada, se arrodilló. Ella le suplicó a su esposo: «Por el Hijo de Santa María y por el amor que me tienes, te ruego que tengas misericordia de estos 6 hombres». Eduardo, uno de los más grandes reyes guerreros de Inglaterra, se conmovió por la intervención de su esposa y cedió. La historia de los ciudadanos o burgueses de Calais es considerada una demostración vívida del poder de las reinas en la Edad Media. Sin embargo, el poder y la influencia de Felipa como reina de Inglaterra no se limitaron a este solo acontecimiento. Ella actuó eficazmente como representante de Eduardo como líder política y militar, mientras él estaba ausente en campaña, y sus conexiones dinásticas en el continente la convirtieron en una diplomática útil. Felipa y Eduardo estaban felizmente casados y ella cumplió eficazmente su papel dinástico al tener varios hijos varones sobrevivientes para asegurar el futuro de la casa de Plantagenet. Sin embargo, la capacidad de Felipa para tener hijos también sentaría las bases para las amargas luchas intestinas que dividirían el reino inglés en el siglo posterior a su muerte. Esta es la historia de Felipa de Henao, reina de Inglaterra. La mujer conocida en la historia como Felipa de Henao nació en Valenciennes, en el condado de Henao, en las tierras fronterizas occidentales del Sacro Imperio Romano. Aunque el condado histórico da su nombre a la actual provincia belga de Henao, la ciudad natal de Felipa, Valenciennes, ha sido parte de Francia desde el siglo XVII. Aunque la fecha de nacimiento aceptada es el 24 de junio de 1314, esto es poco probable. La reina tenía casi 14 años en su boda en enero de 1328, según el cronista Jean Froissart, quien fue patrocinado por Felipa en la década de 1360. En 1319, el rey Eduardo II de Inglaterra envió al obispo de Exeter, Walter Stapleton, a la corte de Henao para considerar la idoneidad de las hijas del conde como esposa para el príncipe Eduardo, el futuro Eduardo III. Él dejó un relato detallado de una de las hijas del conde, quien cumpliría 9 años el próximo día de San Juan. Esto situaría la fecha de nacimiento de Felipa el 24 de junio de 1310 o 1311. Aunque este relato se entendió más tarde como una descripción de Felipa, quien después se casó con Eduardo, los estudios modernos indican que Stapleton se refería a la hermana mayor de Felipa, Margarita. Basándose en el relato de Froissart, la biógrafa de Felipa, Catherine Warner, sostiene que ella nació entre enero y marzo de 1314. El padre de Felipa, el conde Guillermo I de Henao, era miembro de la Casa de Aviñón, cuyos dominios ancestrales estaban en el pueblo de Avignon-sur-Epte, en el norte de Francia. Además de los condados de Henao y Aviñón, Guillermo también gobernaba los condados de Holanda y Zelanda y pasó gran parte de su vida en guerra con el conde de Flandes. En 1305 se casó con Juana de Valois, la nieta del rey Felipe III de Francia. Cuando la línea masculina de la Casa de Capeto se extinguió en 1328, el hermano de Juana se convirtió en el rey Felipe VI de Francia, afirmando sus derechos sobre los de su primo lejano, Eduardo III de Inglaterra. Las reclamaciones rivales del tío y del esposo de Filipa al reino de Francia desencadenarían un conflicto anglo-francés que duraría más de un siglo. Filipa creció en una familia numerosa, con 8 o 9 hermanos carnales, de los cuales aproximadamente la mitad sobrevivió hasta la edad adulta.
Su padre, el conde Guillermo, también tuvo al menos 8 hijos ilegítimos, a quienes reconoció como suyos y puede que haya criado en su casa. El conde Guillermo gobernaba un conjunto de condados pequeños pero ricos en los Países Bajos, que debían su prosperidad a su relación comercial con Inglaterra a través del Mar del Norte. No fue sorpresa que el rey Eduardo II de Inglaterra hubiera buscado la mano de una de las hijas de Guillermo para su hijo y heredero a finales de la década de 1310. El relato detallado del obispo Stapleton sobre la hija de Guillermo en 1319 señalaba que la niña era morena de piel en todo el cuerpo, como su padre. La descripción de la niña Ainú por parte del obispo ha fomentado la idea de que Felipa tenía ascendencia africana y, de manera controvertida, fue incluida en el proyecto de los 100 grandes británicos negros en 2003. Aunque los antepasados maternos de Felipa incluían no solo a europeos del sur de tez más oscura, sino también a un jefe de los cumanos, un pueblo nómada túrquico de Asia Central, nada de esto indica ascendencia africana. Tampoco explica la aparente piel oscura del conde Guillermo, quien era exclusivamente de ascendencia nordeuropea, aunque sigue sin estar claro a qué se refería Stapleton al describir al conde de Henao y a su hija como de piel morena en todo el cuerpo. Catherine Warner observa que no existe ninguna fuente durante el reinado de Filipa como reina que comente que su apariencia fuera poco convencional. Filipa creció en una época de gran incertidumbre en la política de Europa Occidental. Los aristócratas medievales viajaban entre sus propiedades y la infancia de Filipa se dividió entre Valenciennes y las propiedades de su padre en Holanda. Filipa hablaba francés y flamenco y probablemente estaba familiarizada con los romances artúricos y los textos religiosos en la pequeña biblioteca de su padre. En 1323, el conde Guillermo hizo las paces con el conde de Flandes al renunciar a su pretensión sobre Flandes a cambio del reconocimiento formal como conde de Zelanda. Esto le dio a Guillermo la oportunidad de arreglar matrimonios ventajosos para sus hijas. Es probable que Filipa se uniera a su familia en la doble ceremonia de bodas en Colonia en febrero de 1324, donde sus hermanas mayores, Margarita y Juana, se casaron con Luis, el IV de Baviera, y Guillermo de Jülich, respectivamente. Luis, de 42 años, era uno de los hombres más poderosos de Europa. Recientemente había derrotado a su primo y rival, Federico de Austria, consolidando su derecho como rey de Alemania. Guillermo de Jülich también era heredero del condado de Jülich, que se encontraba en la frontera actual entre Alemania y los Países Bajos. Felipa pudo haber asistido a la boda de los primos de su madre, el rey Carlos IV de Francia y Juana de Efroy, en París el 5 de julio de 1324. El más joven de los 3 hijos del rey Felipe IV, Carlos, había llegado al trono después de que sus hermanos mayores murieran sin herederos. Por lo tanto, él estaba desesperado por tener un hijo para asegurar su linaje. En diciembre de 1325, Felipa acompañó a su madre a París para visitar a su abuelo moribundo, Carlos de Valois. Durante su estancia en la capital francesa, Felipa probablemente conoció a Eduardo de Windsor, el heredero al trono inglés, y a su madre, la reina Isabel, quien era hermana del rey de Francia. Isabel había viajado a Francia para negociar un acuerdo de paz entre su esposo y su hermano, pero no tenía prisa por regresar a casa. Estaba horrorizada por la influencia del cortesano y supuesto amante de Eduardo II, Hugo de Despencer el joven. Hugo de Despencer aprovechó su posición privilegiada para apropiarse de las tierras de los principales aristócratas e incluso de la propia reina. A finales de 1325, Isabel lanzó un ultimátum y declaró que permanecería en Francia hasta que Eduardo despidiera a Despencer. La joven Filipa iba a ser una pieza clave en el escándalo que avergonzó a la corte inglesa. El príncipe Eduardo había acompañado a su madre a Francia para rendir homenaje al rey de Francia por el ducado de Aquitania, que ahora se reducía a la región de Gascuña. Aunque Eduardo ya estaba prometido con una princesa española, Isabel pudo haber estado en correspondencia con la corte de Anjou sobre la posibilidad de una unión entre Eduardo y Filipa, incluso antes de que esta última llegara a París con su madre.
Parece que se llegó a un acuerdo no oficial en diciembre de 1325, cuando Juana y Filipa estaban en Francia, lo que sugiere que Filipa conoció a su futuro esposo por primera vez. La pareja pudo haberse encontrado por segunda vez en la coronación de Juana de Efroy como reina de Francia en mayo de 1326, aunque no se sabe con certeza si Filipa asistió. Las negociaciones matrimoniales no podrían haberse llevado a cabo sin el conocimiento del padre de Filipa, el conde Guillermo. Solo él podía proporcionar los hombres y barcos para una invasión a Inglaterra y había tenido una mala relación con el rey Eduardo desde principios de la década de 1320. Las relaciones entre los dos gobernantes se deterioraron debido a los ataques piratas en el Mar del Norte. Además, la posibilidad de tener al heredero al trono inglés como yerno era lo suficientemente atractiva como para animarlo a unirse a la rebelión contra el soberano ungido de Inglaterra. A finales de 1325, Isabel consiguió otro aliado poderoso en Roger Mortimer, un noble inglés que había escapado de la Torre de Londres después de una rebelión fallida para destituir a Hugh Despenser. Filipa pudo haber conocido a Mortimer a principios de 1326, mientras él estaba en Henao para discutir los planes de invasión con el conde Guillermo. Isabel y Eduardo visitaron la corte de Henao en el verano y el 27 de agosto Eduardo y Filipa se comprometieron formalmente en la ciudad de Mons. Incluso antes de recibir noticias del compromiso no autorizado, el rey Eduardo le escribió a su hijo exigiendo que regresara a Inglaterra. Si el príncipe de 13 años hubiera querido hacerlo, era prácticamente un prisionero de su madre y tenía pocas opciones. El 24 de septiembre de 1326, Isabel y Mortimer lanzaron su exitosa invasión de Inglaterra. Exactamente 2 meses después, Hugh Despenser fue ejecutado de manera espantosa. Mientras la pareja tomaba el control efectivo del reino, el destino de Eduardo II seguía siendo incierto. En enero de 1327, Eduardo fue obligado a abdicar el trono a favor de su hijo adolescente, quien fue coronado como el rey Eduardo III el I de febrero de 1327. El monarca depuesto, conocido como Eduardo de Carnarvon por su lugar de nacimiento en Gales, vivió con relativa comodidad en el castillo de Berkeley en Gloucestershire hasta su misteriosa muerte en septiembre de 1327. Eduardo III anunció más tarde que su padre había sido asesinado, y el gusto del difunto rey por la compañía masculina inspiró la historia apócrifa de que una barra de hierro al rojo vivo había causado su muerte. Mientras tanto, Felipa pasó gran parte de 1327 preparándose para su boda con el recién entronizado Eduardo III. Como Eduardo y Felipa eran primos, su matrimonio propuesto requería una dispensa papal, la cual fue concedida en agosto por el Papa Juan XXII en Aviñón. Felipa llegó a Dover en diciembre de 1327, unos días antes del funeral de Eduardo II en Gloucester. Ella y Eduardo III se casaron en York el 25 de enero de 1328, el primer aniversario de la ascensión del rey al trono un año antes. Felipa de Henao, a punto de cumplir 14 años, ahora era la reina consorte de Inglaterra. A pesar de esto, ella tenía poca influencia en una corte que seguía bajo el control de su suegra Isabel y su principal consejero, Roger Mortimer. Aunque el nuevo régimen había eliminado al odiado Despenser, Mortimer e Isabel no eran menos corruptos. Para Eduardo III, la compañía de su joven esposa habría sido un respiro bienvenido de su dominante madre y su supuesto amante. La boda de Filipa fue solo uno de 3 eventos importantes en 2 semanas que involucraron a la familia Henao y a sus parientes cercanos. El 17 de enero de 1328, el cuñado de Filipa, Ludovico de Baviera, fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano en Roma. Como el Papa Juan XXII en Aviñón era enemigo de Ludovico y lo había excomulgado, Ludovico fue coronado por un cardenal y estableció su propio antipapa. Una semana después de la boda, el rey Carlos IV de Francia murió a los 33 años el 1 de febrero de 1328, dejando atrás a 2 hijas y una esposa embarazada. Si Juana de Efroy diera a luz a un niño, el bebé se convertiría en rey de Francia en el momento de su nacimiento.
Al final, Juana dio a luz a una hija el 1 de abril, y con la extinción de la línea masculina del rey Felipe IV, el pretendiente más cercano por la línea femenina era el rey Eduardo III de Inglaterra, nieto de Felipe, a través de la reina Isabel. Aunque Eduardo tenía la pretensión más sólida, las élites francesas nunca podrían aceptar la posibilidad de que el rey de Inglaterra se convirtiera en su propio soberano. En su lugar, entronizaron al tío materno de Filipa, Felipe de Valois, quien se convirtió en el rey Felipe VI el 1 de abril de 1328 y fue coronado en Reims el 29 de mayo de 1328. Isabel estaba furiosa por la ascensión de Felipe, pero Eduardo no tuvo más opción que rendirle homenaje a Felipe en 1329 para asegurar sus dominios franceses de Ponthieu y Aquitania. Mientras tanto, a Filipa solo se le concedió una modesta asignación anual en abril de 1329 y permaneció bajo la sombra de su suegra. El propio rey Eduardo estaba desesperado por ejercer su poder real. En octubre de 1328, Roger Mortimer se convirtió en conde de la Marca, dándole el control de las tierras fronterizas entre Inglaterra y Gales. Esto alentó una rebelión del tío abuelo del rey, Enrique, conde de Lancaster, que fue derrotada por las fuerzas de Mortimer en enero de 1329. Aunque el fracaso de la rebelión de Lancaster fortaleció temporalmente la posición de Mortimer, Eduardo III estaba cultivando a sus propios partidarios tras bambalinas. Mientras tanto, abundaban los rumores de que el exrey Eduardo II seguía vivo en el castillo de Corfe, en Dorset. Esto provocó una campaña activa para liberarlo y devolverlo a su trono. En medio de estas incertidumbres para la joven pareja real, Filipa quedó embarazada en el otoño de 1329. Esto obligó a Isabel a organizar la coronación de Filipa como reina de Inglaterra el 18 de febrero de 1330 y a concederle el señorío de Glamorgan en el sur de Gales, que había sido confiscado a la viuda de Hugh de Spencer. Sin que la familia real lo supiera, el tío del rey, Edmundo, conde de Kent, estaba conspirando con Guillermo Melton, arzobispo de York, para liberar a Eduardo II y devolverle el poder. El rápido arresto y ejecución de Kent en marzo de 1330 es una indicación de que el ex-rey seguía vivo y seguía siendo una amenaza para el régimen. Mortimer e Isabel estuvieron presentes en el nacimiento del hijo de Filipa, Eduardo, el 15 de junio de 1330 en el Palacio de Woodstock en Oxfordshire. Aunque Eduardo es conocido en la historia como el Príncipe Negro, durante su vida fue conocido como Eduardo de Woodstock. El nacimiento de su hijo fortaleció la posición del rey Eduardo y el 19 de octubre de 1330, el rey y un grupo de caballeros leales irrumpieron en la cámara de Isabel en el castillo de Nottingham, mientras ella se reunía con Mortimer y sus aliados. Mortimer fue arrestado y llevado a la Torre de Londres antes de ser ejecutado por regicidio el 29 de noviembre de 1330. Isabel recibió una asignación de 3.000 libras al año y permaneció en libertad, aunque mantenida alejada de la corte. El joven rey estaba ansioso por traer armonía a su reino y devolvió las propiedades a los Despensers, a Enrique de Lancaster y a la familia del difunto conde de Kent. Décadas después, Eduardo también rehabilitaría a la familia Mortimer y los devolvería al favor real. Con Eduardo ahora al mando de su reino, Felipa asumió un papel más destacado en las glamurosas festividades de la corte. Se le otorgaron numerosas propiedades que aumentaron sus ingresos a 4.000 libras al año, aunque esto no era suficiente para cubrir los gastos de su casa. Aunque recibía sumas adicionales de la tesorería de Eduardo, sus deudas seguían acumulándose cada vez más. A pesar de su costo, los fastuosos entretenimientos de la corte de la joven pareja real inspiraron un sentimiento de optimismo después de una década de desorden. El rey Eduardo mantuvo relaciones cercanas con sus suegros y, a principios de 1331, el conde Guillermo de Henao fue a Francia para mediar en los desacuerdos entre Inglaterra y Francia. Unos meses después, la madre de Felipa, Juana de Valois, visitó Inglaterra con su hija Juana y su yerno, el conde Guillermo de Hulich. Probablemente asistieron a la serie de torneos de justas que se celebraron en el verano de 1331.
En septiembre, Felipa asistía a una justa en Cheapside, en Londres, cuando la tribuna de las damas se derrumbó. Aunque la corona de la reina resultó dañada, ella convenció a su esposo de no castigar a los carpinteros y el torneo continuó a la mañana siguiente después de las reparaciones nocturnas. A finales de la primavera de 1332, Felipa dio a luz a su segunda criatura, una niña llamada Isabel. Mientras la pareja real se hospedaba en el castillo de Nessborough en abril de 1333, Felipa obtuvo el perdón para una mujer embarazada llamada Ana, actriz de Scarborough, que había sido sentenciada a la horca por robo. Felipa ganaría una reputación por interceder en nombre de mujeres embarazadas o jóvenes que enfrentaban la ejecución. Por esa época, Felipa comenzó su tercer embarazo y pasó su primer trimestre en el castillo de Bamburgh, mientras el rey iba a la guerra contra el rey David II de Escocia, el hijo pequeño de Roberto el Bruce y cuñado de Eduardo. Después de recuperar el puerto de Berwick-upon-Tweed, Eduardo derrotó a un ejército escocés en la batalla de Halidon Hill el 18 de julio de 1333. Esto fue una demostración temprana de su destreza militar. En enero de 1334, Felipa dio a luz a su segunda hija, a quien llamó Juana en honor a su madre. Mientras Eduardo continuaba su guerra en Escocia, el cuñado de Felipa, el conde Guillermo de Jülich, se unió a la campaña de Eduardo en julio y agosto de 1335. Eduardo también recibió el apoyo de Roberto de Artois, quien estaba casado con la hermanastra homónima de la madre de Felipa, Juana de Valois. Roberto huyó al exilio después de intentar reclamar el condado de Artois, falsificando el testamento de su padre. Mientras tanto, su esposa Juana fue encarcelada por su medio hermano, el rey Felipe de Francia. Mientras tanto, Eduardo buscaba fortalecer sus lazos dinásticos con el continente organizando el matrimonio de su hija recién nacida, Juana, con Federico, el hijo del duque Otto de Austria. Como cuñada del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipa podía influir en los príncipes alemanes sobre el asunto. La pareja real permaneció en el norte de Inglaterra durante la Navidad de 1335 y Felipa volvió a quedar embarazada en abril de 1336. Mientras Eduardo reanudaba su campaña escocesa en el verano, Felipa presidió un consejo real el 2 de septiembre de 1336 para considerar la situación en Escocia, donde Eduardo intentaba instalar al noble Eduardo Balliol en el trono escocés a cambio de cesiones de tierras. Durante la campaña, el único hermano del rey Eduardo, Juan de Eltham, el conde de Cornualles, murió de fiebre a la edad de 20 años. Los lutos en la familia real continuaron a principios de 1337, después de que Felipa diera a luz a un hijo que murió poco después llamado Guillermo. Unos meses después, el padre de Felipa, el conde Guillermo de Henao, murió el 7 de junio de 1337. Le sucedió su único hijo sobreviviente, el conde Guillermo II de Henao. El fatídico año de 1337 también fue testigo del inicio del conflicto entre Inglaterra y Francia, conocido como la Guerra de los 100 Años. Esto comenzó cuando Felipe VI confiscó el ducado de Aquitania a Eduardo III en respuesta a la negativa de este último de entregar al fugitivo Roberto de Artois. En respuesta, Eduardo reavivó su pretensión sobre toda Francia y declaró la guerra a Felipe. Entre julio de 1338 y noviembre de 1340, Eduardo estuvo frecuentemente en el continente buscando aliados. Felipa acompañó a su esposo en estas misiones diplomáticas como compañera personal, asesora política de confianza y un enlace con sus poderosos parientes en el continente. No mucho después de su llegada a Amberes, en julio de 1338, el alojamiento de la pareja real se incendió y tuvieron que escapar en ropa de dormir. Felipa permaneció en Amberes para dar a luz a su segundo hijo sobreviviente en noviembre, a quien le dieron el inusual nombre de Leonel en honor al caballero artúrico. Durante las últimas etapas del embarazo de la reina, Eduardo navegó por el Rin con su cuñado Guillermo de Jülich, a quien nombró conde de Cambridge. En la ciudad de Colonia, donde el hermano menor de Guillermo era arzobispo, el rey rezó ante el santuario de los Tres Reyes en la catedral de la ciudad.
En septiembre, Eduardo se reunió con Luis de Baviera y altos príncipes imperiales en Coblenza, donde obtuvo una alianza contra Francia y un nombramiento como vicario del emperador del Sacro Imperio Romano. Durante la estancia de Eduardo en Coblenza, conoció a un hombre llamado Guillermo Legales o Guillermo el Galés, quien afirmaba ser el padre del rey. La llamada Carta Fieschi, escrita por un notario papal al rey Eduardo III alrededor de 1337, afirmaba que el depuesto Eduardo II había escapado del castillo de Berkeley. Desde allí había huido al continente antes de establecerse en el norte de Italia. Los registros reales sugieren que este Guillermo podría haber acompañado al rey a Amberes, donde pudo haber conocido a Filipa. Después de quedar embarazada por sexta vez a finales de la primavera de 1339, Filipa pasó el invierno en Lovaina. Allí se reunió con su hermano, el conde Guillermo II, y su madre Juana, quien se había retirado a la abadía de Fontenelle, cerca de Valenciennes, después de la muerte de su esposo. El 26 de enero de 1340, la familia real llegó a la ciudad flamenca de Gante, donde Eduardo III fue proclamado oficialmente rey de Francia. El 6 de marzo de 1340, Felipa dio a luz a su hijo Juan, conocido en la historia como Juan de Gante. 3 meses después, el rey Eduardo III obtuvo una gran victoria naval sobre los franceses en la batalla de la Esclusa el 24 de junio de 1340. En septiembre, mientras los ingleses sitiaban a los franceses en Tournai, Eduardo conoció a Juana de Valois, quien logró negociar una tregua anglo-francesa con éxito. Esto permitió que Eduardo y Felipa regresaran a Inglaterra en noviembre de 1340 durante las primeras etapas del séptimo embarazo de la reina. En enero de 1341, el capellán de Felipa, Roberto de Eglesfield, fundó un nuevo colegio en la Universidad de Oxford llamado Queen's Hall en su honor, que hoy en día se conoce como Queen's College. Además del Colegio de Oxford, Felipa también patrocinó varias otras casas religiosas y hospitales en todo el país. El 5 de junio de 1341, Felipa dio a luz a su hijo Edmundo en el Palacio Real de Langley, en Hertfordshire. El nacimiento de 3 hijos sanos en menos de 3 años ayudó a Eduardo III a asegurar su línea de sucesión, pero se convertiría en una fuente de inestabilidad para el reino al final del siglo. Unas semanas antes, el pequeño de 2 años, Leonel de Amberes, fue prometido con Isabel de Burgh, de 8 años, quien heredaría las vastas propiedades de su familia en Irlanda. A finales de 1341, el rey Eduardo regresó para liderar una campaña en Escocia. Según el cronista francés Juan Le Bel, el rey se encaprichó con la condesa de Salisbury después de rescatarla de un castillo sitiado. Cuando ella resistió sus avances, él la agredió violentamente y la dejó inconsciente. La mayoría de los historiadores rechazan el relato de Juan Le Bel, ya que el conde de Salisbury, Guillermo Montacute, era uno de los amigos más cercanos del rey. Catherine Warner señala que Juan Le Bel se refería a la condesa como Alicia en lugar de Catalina y puede haberla confundido con Alicia de Norfolk, quien fue brutalmente golpeada hasta la muerte en 1351 por su esposo, Eduardo Montacute, el hermano menor de Guillermo. Después de regresar a Inglaterra en enero de 1342, Eduardo le otorgó a su hijo, Juan de Gante, el condado de Richmond en Yorkshire. Esto había pertenecido anteriormente al duque Juan el III de Bretaña, cuya muerte en abril de 1341 provocó una crisis de sucesión en el ducado que reavivaría el conflicto anglo-francés. En febrero, Felipa se unió a Eduardo en un gran torneo para celebrar el compromiso de su hijo Leonel con Isabel de Burgh. Para entonces, ella estaba muy embarazada de su hija Blanca, quien murió poco después de su nacimiento en marzo. A finales de la primavera y durante el verano, el hermano de Felipa, el conde Guillermo II, visitó Inglaterra para participar en una serie de torneos organizados por el rey. Estos incluyeron el torneo de justas en agosto de 1342, que reunió a la crema innata de la nobleza inglesa y cuyo propósito era celebrar la boda de Leonel de Amberes y Isabel de Burgh.
Aunque ambos aún eran niños, es posible que el rey haya decidido formalizar la unión para proteger a Isabel de un secuestro, un destino que varias herederas adineradas ya habían sufrido. Felipa recibió la custodia de las propiedades de su nuera en Irlanda hasta que ella alcanzara la mayoría de edad. Isabel se unió a su esposo Leonel y a los hijos reales más jóvenes en la casa conjunta adscrita a la reina. En septiembre de 1342, Eduardo el III intervino en la Guerra de Sucesión de Bretaña, enviando un ejército para apoyar la reclamación de Juan de Montfort. Mientras que el propio Eduardo pronto se fue para tomar el mando, sus esfuerzos no tuvieron éxito y el renegado Roberto de Artois fue asesinado en combate en noviembre. Eduardo de Woodstock había sido nombrado formalmente regente en ausencia de su padre, aunque a la reina Felipa se le encomendó asegurarse de que las instrucciones del rey de enterrar a Roberto en la iglesia de Blackfriars se cumplieran. En mayo de 1343, después de regresar a Inglaterra, el rey nombró a su hijo Eduardo príncipe de Gales. Eduardo III celebró otro magnífico torneo con 300 caballeros en Windsor en enero de 1344, aunque fue en este evento donde su amigo cercano, el conde de Salisbury, resultó herido de muerte. Por esa época, la reina viuda Isabel se unió a Eduardo y Felipa en una excursión de caza, lo que indica la relación más cercana del rey con su madre. Mientras tanto, Felipa quedó embarazada de su hija María, quien nació en octubre de 1344 en Bishop's Waltham, en Hampshire. En 1344, el rey Eduardo hizo serios esfuerzos para fortalecer su alianza con su primo, el duque Juan III de Brabante, proponiendo el matrimonio de sus hijos mayores con los del duque. Estos esfuerzos fueron abandonados después de que Eduardo no logró obtener la dispensa papal para la unión de dos pares de primos. En junio de 1345, el rey dirigió su atención a la península ibérica y propuso casar al pequeño Juan de Gante, de 5 años, con la hermana menor de la reina María de Castilla, Leonor de Portugal, que entonces tenía 17 años. Al mes siguiente, Eduardo propuso la unión de su hija mayor, Isabel de Woodstock, y el infante Pedro, hijo del rey Alfonso XI de Castilla. Mientras las negociaciones continuaban hasta noviembre, Eduardo III propuso al príncipe de Gales, de 15 años, como un candidato más adecuado para Leonor. El 26 de septiembre de 1345, el hermano menor de Felipa, el conde Guillermo II de Henao, murió mientras luchaba contra rebeldes en Frisia. Aunque Guillermo, de 38 años, tenía 2 hijos ilegítimos, no tuvo hijos legítimos con su esposa, Juana de Brabante. Según la ley inglesa, la propiedad de un terrateniente fallecido sin un hijo varón se dividía entre las hijas sobrevivientes. Como Guillermo tenía 4 hermanas sobrevivientes, Eduardo III afirmó que Felipa tenía derecho a heredar una cuarta parte de las tierras de Guillermo. Según las leyes de herencia en el continente, todas las posesiones de Guillermo fueron heredadas por su hermana mayor, la emperatriz Margarita. La disputa por la herencia de Henao provocó tensiones entre Eduardo y su aliado, el emperador Luis. El rey Felipe VI apoyó la reclamación de Margarita argumentando que los condados de Henao ya formaban parte del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que la alternativa fortalecería a su enemigo inglés. La situación se complicó aún más en el verano de 1346, cuando 5 de los 7 electores imperiales votaron para deponer a Luis como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y elegir en su lugar a Carlos de Luxemburgo. Semanas después de su elección, Carlos y su padre ciego, el rey Juan de Bohemia, se unieron al ejército francés, mientras Felipe VI se preparaba para responder a las devastadoras incursiones en Normandía realizadas por Eduardo III y el príncipe de Gales en julio. Lo que siguió fue una devastadora victoria de los arqueros ingleses contra los caballeros franceses en la batalla de Crécy. La batalla resultó en la muerte de miles de nobles franceses, incluyendo a varios parientes de la reina Felipa. La reina, que estaba muy embarazada, se vio obligada a quedarse en Inglaterra y dio a luz a su 10º hijo, Margarita de Windsor, el 20 de julio de 1346. Mientras su esposo y su hijo estaban en el continente, un ejército escocés invadió el norte de Inglaterra.
3 cronistas flamencos describieron cómo Felipa reunió un ejército y salió a derrotar a los escoceses en la batalla de Neville's Cross el 17 de octubre, durante la cual el rey David II de Escocia cayó en cautiverio inglés. La historia de Felipa liderando el ejército en Neville's Cross fue repetida por el historiador Tudor Raphael Holinshed. También es el tema de una pintura de 1789 realizada por Benjamin West, encargada por el rey Jorge III para el castillo de Windsor. Mientras que Catherine Warner descarta la presencia de Felipa en Neville's Cross, citando correspondencia a su nombre desde el campamento de asedio de Eduardo en Calais. El 21 de septiembre y el 23 de octubre, en 1346, Jordan Michel Schunhoff argumenta que no era inconcebible que la reina realizara esta acción. Ella podría, argumenta él, haber navegado a Newcastle upon Tyne para supervisar el esfuerzo de guerra contra los escoceses antes de regresar a Calais después de la victoria. Mientras que el pequeño Lionel de Amberes, de 7 años, fue nombrado oficialmente regente durante la ausencia de Eduardo III en Francia, Filipa habría estado en posición de actuar en su nombre. Por esa época, Filipa se reunió con su hermana Margarita en Ypres para arreglar su relación debido a la sucesión de Hainaut. En marzo de 1347, la pareja real inglesa y su hija Isabel se reunieron con Luis de Male, quien se había convertido en conde de Flandes tras la muerte de su padre en Crecy. Aunque Luis aceptó casarse con Isabel y reconocer a Eduardo como rey de Francia, poco después huyó a la corte francesa. La rendición de Calais en agosto de 1347 creó las condiciones para la famosa intercesión de Felipa para salvar a los burgueses de Calais, cuya angustia fue representada de manera memorable por el escultor Auguste Rodin a finales del siglo XIX. Sin embargo, Catherine Warner y Lisa Hilton destacan inconsistencias en el relato de Froissart, como el hecho de que Felipa no pudo haber estado muy avanzada en el embarazo, como describieron los cronistas. Incluso si la intervención de Felipa se llevó a cabo en público, ellas argumentan que Eduardo ya había decidido perdonar a los burgueses. Sin embargo, la intervención de la reina le permitió hacerlo en un gesto aparentemente espontáneo de clemencia, mientras mantenía una postura firme contra quienes desafiaban su voluntad. En octubre de 1347, el cuñado de Felipa, Luis de Baviera, murió a la edad de 65 años. Su muerte aseguró la posición de Carlos de Luxemburgo, aunque en enero de 1348, Eduardo el III recibió 4 votos de los electores alemanes, quienes esperaban instalarlo como un antirrey frente a Carlos. Después de que Eduardo se negó, la elección de Carlos fue confirmada en 1349 y en 1355 fue coronado como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos IV. Cuando Felipa y Eduardo regresaron a Inglaterra en octubre de 1347, la reina estaba embarazada por 10ª vez. Unas semanas antes de dar a luz a Guillermo de Windsor, en mayo de 1348, el rey instituyó formalmente la Orden de la Jarretera el 23 de abril, el día de San Jorge. Inspirado por la mesa redonda del rey Arturo, Eduardo nombró a 24 de sus compañeros más cercanos como caballeros de la jarretera, con él mismo y el príncipe de Gales encabezando la lista. Según la leyenda, Eduardo adoptó la jarretera después de que la jarretera de la condesa de Salisbury se le cayera de la pierna en un baile. El rey la recogió y proclamó: «Honi soit, qui mal y pense». Esto significa, en traducción, vergüenza para quien piense mal de ello. Los historiadores creen que la historia fue inventada en el siglo XV, después de que los hombres dejaran de usar ligas, y Lisa Hilton sostiene que el lema de la orden hacía referencia a su pretensión al trono francés. El optimismo de la corte inglesa a principios de 1348 también reflejaba las exitosas negociaciones matrimoniales con Castilla. En 1347, los castellanos habían aceptado en principio el matrimonio de Leonor de Portugal con Eduardo de Woodstock, pero los enviados ingleses se retrasaron considerablemente y al llegar, Leonor ya se había casado con el rey Pedro IV de Aragón. A finales de 1347, Eduardo III logró arreglar el matrimonio de su segunda hija, Juana, con el infante Pedro, el único hijo legítimo del rey Alfonso el XI de Castilla.
La joven Juana, de 14 años, salió de Inglaterra en el verano de 1348, pero enfermó y murió en Gascuña. Ella fue una de los millones que sucumbieron ante la peste negra, la peste bubónica que mató tanto a príncipes como a mendigos mientras arrasaba Europa. Por esa época, Felipa y Eduardo también estaban de luto por la muerte del recién nacido Guillermo. Algunas fuentes indican que la pareja real también perdió a un hijo llamado Tomás de Windsor a causa de la peste. Sin embargo, la historiadora Catherine Warner sostiene que Tomás nunca existió y que fue inventado para reconciliar los relatos flamencos de que Felipa estaba muy embarazada en Calais. A finales de febrero de 1350, Alfonso el XI de España sucumbió a la peste y fue sucedido por Pedro, quien encarceló y ejecutó a la amante de su padre, Leonor de Guzmán. Esto provocó una guerra civil entre el rey Pedro y su medio hermano ilegítimo, Enrique de Trastámara, quien finalmente salió victorioso en 1369. Mientras tanto, el rey Eduardo estaba irritado por los ataques piratas a los barcos ingleses liderados por el noble franco-castellano Carlos de la Cerda. El 29 de agosto de 1350, el rey Eduardo III interceptó y derrotó a la flota castellana en la batalla de Winchelsea, frente a la costa de Sussex. Se capturaron y hundieron un gran número de barcos enemigos, aunque los ingleses perdieron una cantidad significativa de hombres. El príncipe de Gales y Juan de Gante participaron en la batalla, mientras que la reina Felipa observaba ansiosamente el desarrollo desde la orilla. Unos días antes, el tío de Felipa, el rey Felipe VI de Francia, murió y fue sucedido por su hijo, el rey Juan II. Su madre, Juana de Valois, murió menos de 2 años después, el 7 de marzo de 1352, cuando rondaba los 50 y tantos. Felipa misma tenía casi 40 años y había sido reina de Inglaterra por más de 2 décadas. La reina no había estado embarazada desde el nacimiento del efímero Guillermo de Windsor en 1348, pero el 7 de enero de 1355 dio a luz a un hijo llamado Tomás en Woodstock. Más tarde ese año, Leonel de Amberes y Isabel de Burgh le dieron a Felipa su primera nieta legítima en agosto de 1355, una niña llamada Felipa en honor a la reina. Mientras tanto, la guerra contra Francia cobró una intensidad renovada y el 19 de septiembre de 1356 el príncipe negro obtuvo una gran victoria en la batalla de Poitiers. El primo de Felipa, el rey Juan II de Francia, fue capturado y exhibido por las calles de Londres en mayo de 1357. El rey encarcelado pasó el resto de su vida en relativa comodidad en el Palacio de Saboya en Londres y asistió a las celebraciones de la Orden de la Jarretera en abril de 1358, cuando Felipa fue nombrada la primera dama de la Jarretera. El evento fue la última aparición pública importante de la reina viuda Isabel, quien falleció en agosto cuando apenas pasaba de los 60. Poco tiempo después, Felipa se lesionó el hombro tras caerse de su caballo mientras cazaba. En noviembre, Felipa y Eduardo asistieron a la boda de su nieta de 3 años, Felipa, con Edmundo Mortimer. Él era el hijo y heredero de Roger Mortimer, un caballero de la Jarretera y nieto homónimo del hombre que había depuesto a Eduardo II. La pareja real se apresuró a hacer arreglos para sus 7 hijos solteros, y el 19 de mayo de 1359, Juan de Gante se casó con Blanca de Lancaster, cuyo padre, Enrique de Grosmore, era el duque de Lancaster y uno de los líderes militares más destacados de Eduardo. Ese mismo día, la hija menor de la reina, Margarita de Windsor, se casó con Juan Hastings, heredero al condado de Pembroke en el sur de Gales y nieto materno del primer Roger Mortimer. Cuando el rey Eduardo y sus 4 hijos mayores regresaron a la campaña en Francia en octubre, la reina permaneció en Inglaterra con la embarazada Blanca de Lancaster, quien dio a luz a una hija el 31 de marzo de 1360. La niña fue nombrada Felipa en honor a su abuela y más tarde se convertiría en reina de Portugal. Después del regreso de Eduardo a Inglaterra en mayo de 1360, él combinó su casa con la de la reina en un esfuerzo por tomar control de las crecientes deudas de Felipa.
Los matrimonios reales continuaron en la primavera de 1361, cuando el príncipe de Gales se casó con su prima recientemente viuda, Juana de Kent. Como Juana tenía más de 30 años y anteriormente había contraído un matrimonio bígamo con Tomás Holland y Guillermo Montacute, segundo conde de Salisbury, Felipa y Eduardo se opusieron inicialmente al matrimonio. Sin embargo, dieron su consentimiento en otoño. En la primavera de 1361, la hija de Felipa, María de Waltham, se casó con Juan de Montfort, el pretendiente al ducado de Bretaña. Mientras que Juan más tarde tomaría el control de Bretaña, María, que tenía 17 años, murió en septiembre, pocos meses después de la boda. Su hermana menor, Margarita, la siguió a la tumba unas semanas después, dejando a Isabel de Woodstock como la única hija sobreviviente de Felipa. En junio de 1362, el príncipe negro fue nombrado príncipe de Aquitania y cruzó el canal para hacerse cargo de su gobierno sin volver a ver a su madre jamás. Para celebrar su 50º cumpleaños, en noviembre de 1362, el rey nombró a sus hijos Leonel de Amberes, Juan de Gante y Edmundo de Langley como los duques de Clarence, Lancaster y Cambridge, respectivamente. Aunque Felipa aún no tenía 50 años, su salud se deterioró rápidamente después de la lesión en su hombro. Aunque es poco probable que Eduardo III haya permanecido completamente fiel a Felipa durante sus primeras 3 décadas de matrimonio, no hay registro de que el rey haya tenido hijos ilegítimos. La enfermedad de la reina llevó a Eduardo a tomar a Alicia Ferrers de la Casa de la Reina como su amante permanente. Alicia, quien nació en 1348, le dio a Eduardo un hijo y 2 hijas entre 1364 y 1366. Dada su propia incapacidad, Felipa pudo haber dado su bendición al romance del rey. Los registros reales muestran que la reina aún podía viajar, aunque con menos frecuencia. En enero de 1365, Felipa celebró la noticia del nacimiento de Eduardo de Angulema, el primer hijo del príncipe negro, y Juana de Kent. 6 meses después, la hija de 33 años de Felipa, Isabel de Woodstock, se casó con Angulema de Coucy. Él era un noble francés hasta 10 años menor que ella, quien fue nombrado conde de Bedford en 1366. En enero de 1367, Felipa recibió la noticia de que Eduardo y Juana tuvieron a su segundo hijo, llamado Ricardo de Burdeos. 3 meses después, Juan de Gante y Blanca de Lancaster tuvieron a su primer hijo, Enrique Bolingbroke. Felipa no podía saber en ese momento que los 2 niños se convertirían en los próximos 2 reyes de Inglaterra, Ricardo II y Enrique IV. En el momento del nacimiento de su hijo, Juan de Gante estaba en campaña en España con su hermano Eduardo. Aunque la campaña había sido exitosa, el príncipe negro cayó gravemente enfermo y permaneció inválido hasta su muerte en 1376. La reina Felipa también se acercaba a su fin, pero vivió lo suficiente para enterarse de la muerte de su hijo de 30 años, Leonel de Amberes, quien murió en Italia en octubre de 1368, poco después de casarse con su segunda esposa, Violante Visconti. El mes anterior, la nuera de Felipa, Blanca de Lancaster, murió a la edad de 26 años. En diciembre, Felipa intentó negociar el matrimonio del viudo Juan de Gante con Margarita de Flandes, la heredera de Flandes y de 4 condados franceses. Llegó demasiado tarde, ya que el conde Luis de Flandes le informó que Margarita se casaría con Felipe, el hermano más joven del rey Carlos V de Francia. El rey Carlos también era el duque de Borgoña y el fundador de una de las dinastías más poderosas de la Europa de finales de la Edad Media. Las negociaciones demuestran que Felipa siguió activa políticamente a pesar de su mala salud. El 22 de junio de 1369, Felipa intercedió por Alicia Marchant y Margarita Milbury, 2 mujeres embarazadas que enfrentaban la pena de muerte por robo. Estos fueron algunos de sus últimos asuntos, y murió el 15 de agosto de 1369 a los 55 años, acompañada de su esposo, el rey Eduardo III, y su hijo menor, Tomás de Woodstock. Filipa de Henao fue una de las reinas consortes con más tiempo de servicio en la historia de Inglaterra.
Nacida en una pequeña pero ambiciosa dinastía de los Países Bajos, Filipa no solo fue reina de Inglaterra, sino que también estaba estrechamente relacionada con el rey de Francia y el emperador del Sacro Imperio Romano. Durante casi 4 décadas como reina de Eduardo III, Filipa estuvo casi siempre al lado de su esposo, tanto en casa como en el extranjero, como consejera y diplomática de confianza. Mientras luchaba por mantener el control de los gastos en la glamorosa corte de su esposo, los cronistas flamencos la muestran como una representante eficaz del rey en asuntos políticos y militares. El reinado de Filipa como reina fue testigo de las primeras décadas de la Guerra de los 100 años, incluyendo las grandes victorias inglesas en Crecy y Poitiers, así como la peste negra y otros brotes de peste. En una época de alta mortalidad, Filipa le dio a su esposo 12 hijos y sobrevivió a 7 de ellos. Aunque ninguno de sus hijos llegó a ser rey, su nieto, Ricardo II, ascendió al trono en junio de 1377, tras la muerte de Eduardo III. Las guerras de las Rosas, que destrozaron Inglaterra en el siglo XV, serían libradas entre los descendientes de su tercer hijo, Juan de Gante, y los de su cuarto hijo, Edmundo de Langley. ¿Qué opinas de Felipa de Henao? ¿Fue ella una de las reinas más eficaces de la Inglaterra medieval? ¿O su influencia fue exagerada por los cronistas cercanos a su corte? Por favor, cuéntanos en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchísimas gracias por vernos.